Abril de 1945. Berlín yace en ruinas. Los soviéticos se acercan con una fuerza devastadora. Bajo la ciudad, en las profundidades del Führerbunker, Adolf Hitler se prepara para sus últimos días. Antaño el hombre más temido del mundo, ahora está preso en una tumba subterránea. La paranoia, la desesperación y la decadencia dominan las últimas horas del Tercer Reich. El Führerbunker no era solo un refugio, era la tumba psicológica de una dictadura en ruinas. Oculto bajo la Cancillería del Reich en Berlín, fue construido para resistir los bombardeos aliados. Para abril de 1945 se había transformado en una tumba. Muros de hormigón que encierran no solo personas, sino delirios de poder, envueltos en oscuridad y miedo. Con poca luz, perpetua humedad y saturado de olor a moho, era claustrofóbico y opresivo. Cada paso resonaba por los estrechos pasillos, interrumpido por el lejano estruendo de la artillería soviética. Oficiales y ayudantes se movían como sombras, atormentados por la fatiga y el miedo. La T-Esperanza había huido del búnker hacía tiempo. Lo que quedaba era un silencio compartido, un reconocimiento tácito de que el fin estaba cerca. Dentro de su modesta suite, Adolf Hitler pasó sus últimos días. La grandeza de los mítines y conquistas pasadas se redujo a diatribas aisladas, paranoia y decadencia física. El otrora dominante Führer se había convertido en una cáscara, dirigiendo fantasmas desde una tumba que él mismo había construido. El suicidio se convirtió en una preparación silenciosa. Se repartían cápsulas de cianuro discretamente. Algunos se aferraban a la absurda esperanza de armas secretas o refuerzos, pero la mayoría comprendía la verdad. Berlín caería, y con él, el régimen. El búnker del Führer era más que un escondite. Simbolizaba el acto final de una ideología retorcida, enterrada bajo una ciudad moribunda, enfrentando el inevitable ajuste de cuentas por sus crímenes. Mientras el mundo arriba ardía, la oscuridad se cernía sobre ella. Un dictador aguardaba la muerte, y la historia contenía la respiración. En la primavera de 1945, Adolf Hitler apenas era reconocible como el hombre que una vez tuvo a Europa bajo su control. Su deterioro físico era desgarrador. Donde una vez irradiaba fuerza y disciplina, ahora una figura débil y temblorosa se arrastraba por los pasillos del Führerbunker. Se encorvaba, con el cuerpo doblado, sus movimientos eran lentos y trabajosos. El otrora imponente líder ahora parecía un paciente terminal. Uno de los signos más visibles de su declive era el temblor incontrolable en su mano izquierda. Los testigos señalaron cómo a menudo ocultaba la mano tras la espalda, incluso durante las raras apariciones públicas de sus últimos meses. Médicos e historiadores han especulado que este temblor pudo haber sido causado por la enfermedad de Parkinson, aunque otros sugieren que su sistema nervioso estaba gravemente dañado por años de consumo de anfetaminas, recetadas por su médico personal, el doctor Theodor Morell. Su rostro estaba pálido y hundido, sus ojos llorosos y apagados. La mirada ardiente que antaño cautivaba a las multitudes fue reemplazada por una mirada vacía y derrotada. Su discurso se había vuelto incoherente, se repetía, olvidaba palabras y apenas podía articular sus pensamientos. El Führer, antaño conocido por su destreza retórica, ahora hablaba entre dientes, con frases que resonaban a través de las frías paredes de hormigón del búnker. Su dieta consistía en comidas vegetarianas insípidas, en parte debido a problemas de salud y en parte a la paranoia de ser envenenado. Sufría graves problemas estomacales y diarrea constante. Sus dientes estaban en un estado lamentable, podridos, ennegrecidos, doloridos. Su aliento apestaba a descomposición, un hedor que incluso sus ayudantes más cercanos luchaban por ignorar. El insomnio lo atormentaba.
El poco sueño que conseguía a menudo se veía interrumpido por pesadillas sobre su caída o visiones perturbadoras del frente. Sus molestias se agravaron por la extraña combinación de medicamentos que le administraba Morell. Inyecciones de testosterona de toro, opiáceos y mezclas de sustancias desconocidas pretendían mantenerlo alerta y fuerte, pero probablemente solo aceleraron su declive. Su piel se volvió pálida, su postura se encorvó y perdió tanto peso que sus uniformes le colgaban flojos. Sin embargo, Hitler se negó a abandonar Berlín. Incluso mientras su cuerpo fallaba, su voluntad se aferraba a los delirios de una victoria final o el martirio. Rechazó la ayuda médica externa, prefiriendo dejar que su cuerpo se derrumbara en la guarida de su mito autoconstruido. Para los últimos días de abril, Hitler ya no era el dictador que inspiraba terror en millones. Era un anciano enfermo, atrapado en una prisión de hormigón, viviendo entre los fantasmas de un imperio caído. Su decadencia física fue más que una tragedia personal. Fue un reflejo del colapso moral e ideológico del propio Tercer Reich. El hombre que había destruido tantas vidas terminó hecho un desastre físico, sin fuerzas, con la voz silenciada. No en un campo de batalla, no triunfante, sino como un cuerpo frágil que ya no podía soportar la locura de sus propios actos. En las últimas semanas de abril de 1945, el búnker del Führer no era solo una prisión física, sino un reflejo del colapso psicológico de Adolf Hitler. A medida que los proyectiles soviéticos se acercaban cada vez más, su mundo se reducía a una pequeña red de pasillos, habitaciones y un círculo de confidentes cada vez más reducido. Pero incluso sus allegados no estaban a salvo de su creciente paranoia. Todos eran sospechosos. Hitler ya no confiaba en nadie. El hombre que una vez había confiado implícitamente en su círculo íntimo, figuras como Heinrich Himmler, Hermann Göring e incluso Joseph Goebbels, ahora los acusaba de traición o debilidad. La más mínima señal de vacilación o desviación de sus órdenes se consideraba prueba de conspiración. Las conversaciones se mantenían en susurros. Los mensajes ya no se entregaban en persona, sino a través de intermediarios. El miedo reinaba, no solo en la superficie, sino también en las profundidades. Esta desconfianza extrema no solo tenía sus raíces en las derrotas militares, sino también en hechos reales. El 23 de abril, Hitler se enteró de que Göring había enviado un mensaje desde Baviera solicitando permiso para asumir el liderazgo, como estipulaba la ley si el Führer quedaba incapacitado. Hitler interpretó esto como un golpe de Estado y declaró a Göring traidor. Poco después, llegó la noticia de que Himmler había buscado contacto con los aliados a través de un intermediario sueco para negociar un posible alto el fuego. Para Hitler, esta fue la máxima traición. La lealtad que había sostenido su poder quedó expuesta como una ilusión. El búnker se convirtió en un nido de sospechas y acusaciones. Hitler dio órdenes de arresto o ejecución de quienes consideraba traidores, aunque a menudo carecía de los medios para llevarlas a cabo. Los soldados que se rindieron o huyeron fueron considerados cobardes. Los generales que sugirieron retiradas tácticas fueron tachados de derrotistas. Su creencia de que Alemania aún podía ganar ya no se basaba en la realidad, sino en la ideología y el autoengaño. Incluso los subordinados que permanecían leales, sus secretarios o ayudantes, apenas se atrevían a mirarlo a los ojos. Cualquier comentario podía ser malinterpretado. La atmósfera era sofocante. Algunos describieron una asfixia espiritual más opresiva que las bombas que caían sobre sus cabezas. El silencio se convirtió en una táctica de supervivencia. El Führer, antaño un maestro de la manipulación y la oratoria, se había convertido en un hombre prisionero de su propia locura. Solo escuchaba lo que quería oír. Los informes del frente eran editados para preservar sus ilusiones. Los generales ya no se atrevían a ofrecer consejos honestos.
Lo que quedaba era una realidad paralela creada en las profundidades del búnker, donde Hitler aún creía que la victoria era posible, siempre y cuando todos obedecieran. Este colapso interno marcó no solo el fin psicológico de Hitler, sino también el punto de ruptura definitivo del Tercer Reich. El líder que había arrastrado a millones a la guerra y al genocidio, ahora solo era capaz de desconfiar, acusar y refugiarse en la oscuridad que él mismo había forjado. En los últimos días del Tercer Reich, mientras Berlín ardía y el mundo exterior del búnker se derrumbaba, Eva Braun tomó una decisión trascendental. Permanecería con Adolf Hitler hasta el final. Su elección no fue una cuestión de ideología política ni de lealtad estratégica. Fue, al parecer, una devoción profundamente personal, casi trágica. Eva Braun había formado parte de la vida de Hitler durante más de una década, aunque siempre en la sombra. A diferencia de las esposas de otros líderes, no desempeñaba ningún cargo oficial. Rara vez aparecía en público y se ocultaba deliberadamente. Vivió una vida aislada en un segundo plano del régimen más destructivo de la historia. Pero en los últimos días salió a la luz. Cuando surgió la oportunidad de escapar, Eva se negó. Otros, incluso algunos dentro del búnker, la instaron a huir. Aún era joven, aún tenía una vida por delante, pero su respuesta fue firme. «Le pertenezco», dijo, según se dice. «Donde él esté, allí quiero estar yo». La noche del 28 de abril de 1945, mientras los proyectiles de artillería sacudían la ciudad, Eva y Hitler se casaron en una breve y surrealista ceremonia dentro del búnker del Führer. Los testigos fueron un pequeño grupo de personal y ayudantes. Hitler vestía un uniforme oscuro, Eva un modesto vestido negro. Firmaron el registro matrimonial con manos temblorosas, las de él por la enfermedad y la edad, las de ella quizás por miedo o amor. La ceremonia duró menos de 10 minutos. No hubo celebración, solo un modesto brindis con champán y rostros solemnes. Lo que una vez pudo haber sido una unión alegre, ahora se asemejaba más a un pacto de fatalidad mutua. Para los recién casados, no habría luna de miel ni futuro, solo un fin compartido. Durante las siguientes 24 horas, continuaron los preparativos para la muerte. Eva se mantuvo tranquila, serena, incluso alegre según algunos relatos. Bromeaba con los demás, los tranquilizaba y se comportaba como si el mundo que se derrumbaba afuera no importara. Quizás se había resignado a su destino mucho antes. El 30 de abril, poco después de almorzar, Adolf Hitler y Eva Braun se retiraron a sus aposentos privados. La puerta se cerró tras ellos. Momentos después, un sonido agudo, tal vez un solo disparo, resonó por el búnker. Cuando entraron sus ayudantes, encontraron a Hitler desplomado en el sofá con una pistola en la mano. A su lado, Eva yacía sin vida, con el cuerpo intacto y una cápsula de cianuro aplastada entre los dientes. Sus cuerpos fueron rápidamente envueltos en mantas, llevados al jardín exterior de la Cancillería y prendidos con gasolina, cumpliendo así el último deseo de Hitler, que nada quedara atrás. La decisión final de Eva Braun, morir junto al hombre más odiado de la historia, sigue siendo uno de los aspectos más desconcertantes de su vida. ¿Fue amor? ¿Fue delirio? Quizás ambas cosas. Su nombre, antes desconocido para el público, se hizo inmortal en esas últimas horas compartidas, un símbolo de devoción inquebrantable envuelto en el acto supremo de negación y desesperación. A finales de abril de 1945, la situación en Berlín se había vuelto irreversiblemente grave. El ejército rojo se acercaba por todas partes, la estructura militar alemana estaba al borde del colapso y las bajas civiles aumentaban a cada hora. Dentro del búnker del Führer, los principales generales de Hitler se reunieron para lo que serían sus últimas reuniones estratégicas. Sus rostros estaban demacrados por el agotamiento y la desesperación. El Consejo de Guerra, antes lleno de confianza,
se había convertido en una colección de miradas nerviosas y conversaciones en voz baja. Durante años, Hitler había comandado con autoridad indiscutible, considerando su palabra como una profecía. Pero ahora, incluso sus líderes militares más leales veían la señal de la victoria. Le rogaban que afrontara la realidad. Proponían retiradas estratégicas, rendición, incluso la evacuación. La guerra estaba perdida. Lo sabían y así lo decían. Hitler se negó. La negación se le pegaba como una segunda piel. Desestimó los informes sobre los avances soviéticos como exageraciones, tildó de traidores a los generales en retirada y fantaseó con contraofensivas alemanas inexistentes. «El pueblo alemán me ha fallado», rugía. «No son dignos de mí». Sus diatribas se distanciaban cada día más de la realidad. Con el tronido de la artillería, cundió el pánico. Algunos oficiales desertaron, otros comenzaron a hacer planes secretos para escapar de la ciudad. Aún así, muchos permanecieron, atados por juramento o miedo. El búnker era una fortaleza de delirios, donde Hitler seguía dando órdenes imposibles a divisiones que ya no existían. En ese último consejo de guerra, el ambiente no era de estrategia, sino de fatalidad inminente. El Reich se derrumbaba, y ninguna orden podía detenerlo. El Tercer Reich había llegado a su punto de quiebre, y Hitler se negaba a rendirse. Mientras su imperio se desintegraba a su alrededor, Adolf Hitler hizo un último y desesperado intento por forjar su legado. Atrapado en los confines del búnker del Führer, con el ejército rojo a pocas calles de distancia, dictó su testamento político, un documento que debía ser su mensaje final al mundo. El 29 de abril de 1945, de madrugada, Hitler convocó a sus secretarios y colaboradores más cercanos. Estaba demacrado y tembloroso, pero intensamente concentrado. Lo que emergió durante las siguientes horas no fue una disculpa ni una admisión de fracaso, sino una desafiante reafirmación de su ideología. Culpó a los judíos de la guerra, condenó a sus generales por traición y se presentó como un patriota incomprendido que había luchado por la supervivencia de Alemania. El testamento se dividió en dos partes, un testamento personal y una declaración política. En la sección personal, Hitler expresó su deseo de ser incinerado y se aseguró de que ninguna de sus posesiones cayera en manos del enemigo soviético. En la sección política, nombró a nuevos líderes para sucederlo, el almirante Karl Dönitz como presidente y Joseph Goebbels como canciller. Esta acción demostró su intención de mantener la ilusión de un Estado funcional, incluso mientras Berlín estaba en ruinas. Las palabras de Hitler estaban cargadas de amargura. Habló de traición, no solo de su círculo íntimo, sino del propio pueblo alemán. Declaró que no habían estado a la altura de la grandeza que él había imaginado. Sin embargo, incluso en este mensaje final, se aferró al mito de la redención nacional. El testamento fue mecanografiado y firmado en condiciones de asedio. Balas y bombas sacudían la ciudad, pero dentro del búnker, un hombre intentaba escribir su lugar en la historia. Fue un ejercicio inútil. En cuestión de horas, tanto Hitler como su esposa, Eva Braun, estarían muertos. El documento, cuidadosamente elaborado, sería recuperado por las fuerzas soviéticas, utilizado como prueba de su delirio en lugar de como validación de sus ideales. Al final, el testamento no revelaba a un líder que asumía sus crímenes, sino a uno que seguía sumido en el autoengaño. No era una confesión, sino una continuación de la propaganda, compuesta mientras los muros se cerraban. Este último acto de legado escrito fue el intento de Hitler de controlar la narrativa. Pero la historia escribiría su propio veredicto, y sería despiadado. 30 de abril de 1945. El sol apenas atravesaba el cielo humeante sobre Berlín, pero en las profundidades del Führerbunker era solo una mañana más, o eso parecía. El último día de la vida de Adolf Hitler no comenzó con disparos ni pánico, sino con un desayuno extrañamente sereno.
El menú era sencillo: pan, mermelada y una tetera de té suave. Hitler, quien había sido vegetariano durante gran parte de su vida adulta, consumió comidas modestas en sus últimos años. Esa mañana, se sentó a la pequeña mesa en sus aposentos privados con Eva Braun a su lado. La conversación, según testigos, fue tranquila, incluso mundana. La pareja habló en voz baja, evitando mencionar el caos que reinaba en el exterior. Fuera del búnker, la artillería soviética rugía cada vez más cerca. Sin embargo, dentro, la atmósfera estaba extrañamente tranquila. Era como si esos últimos momentos hubieran dejado atrás el miedo y hubieran entrado en una aceptación aturdida. Los guardias permanecían en silencio en los pasillos, los ayudantes se movían con cuidado y todos esperaban lo que sabían que vendría. Lo que hacía de este desayuno algo tan escalofriante era la ilusión de normalidad. Apenas horas antes de morir, Hitler y Eva se aferraban a la rutina. Nada de grandes discursos ni órdenes finales, solo rebanadas de pan y cucharadas de mermelada. Era la calma antes del fuego. Tras la comida, Hitler se despidió de su personal. Estrechó la mano de su ayuda de cámara, sus secretarios, su cocinero. Les dio las gracias con sorprendente dulzura. Algunos lloraron. Otros permanecieron inmóviles, sin saber cómo responder. No era la despedida de un líder, sino la silenciosa partida de un hombre que finalmente había aceptado lo inevitable. En retrospectiva, el último desayuno no fue solo una comida. Fue un ritual, la forma en que Hitler controlaba lo incontrolable. Al aferrarse a la rutina, conservó la ilusión de autonomía en un mundo que se derrumbaba a su alrededor. Y entonces, con calma, se retiró con Eva Braun a su habitación. La puerta se cerró tras ellos. Pan, mermelada y veneno. Así empezó el día. El fuego llegó poco después. La cremación, el último deseo de Hitler. 30 de abril de 1945. Poco después de las 15:30, un disparo rompió el silencio en el Führerbunker. Adolf Hitler y Eva Braun estaban muertos. En cuestión de minutos, los leales ayudantes de Hitler cumplieron las últimas instrucciones que éste había dejado: destruir los cuerpos. La tarea recayó en Heinz Linge, ayuda de cámara de Hitler, y Martin Bormann, su secretario privado. Con la ayuda de otros, envolvieron los cuerpos en mantas y los subieron por una estrecha escalera hasta el jardín trasero de la Cancillería del Reich. El patio, antaño símbolo de poder, era ahora un campo de batalla, acribillado por el fuego de artillería y cubierto de escombros. Las tropas soviéticas estaban a solo unas manzanas de distancia. Allí, en un cráter superficial de una bomba cerca de un muro de hormigón medio destruido, los cadáveres fueron colocados uno junto al otro. El último deseo de Hitler era claro. No quería que sus restos fueran exhibidos por el enemigo, como los de Mussolini. Quería desvanecerse en cenizas, dejando solo humo y especulaciones. Vertieron litros de gasolina sobre los cuerpos. Para entonces, el combustible era difícil de conseguir, pero se había guardado una reserva para este preciso propósito. Los hombres retrocedieron, encendieron una cerilla y prendieron fuego a los cadáveres. Las llamas rugieron, consumiendo los últimos restos de un hombre que una vez prendió fuego al continente. El grupo saludó mientras el fuego ardía. No se pronunció palabra alguna. La atmósfera estaba cargada de humo, miedo e incredulidad. Cenizas y huesos pronto serían todo lo que quedaría. Al anochecer, lo poco que quedaba fue enterrado apresuradamente en el jardín. Más tarde, las fuerzas soviéticas excavarían el suelo y lo examinarían obsesivamente. Pero no quedó nada sustancial. El último acto de Hitler había tenido éxito, no en escapar del juicio, sino en borrar la evidencia física de su caída. Así terminó la existencia corpórea de Adolf Hitler, entre llamas y sombras, un dictador que había desatado una destrucción sin precedentes en toda Europa
reducido a un montón de fragmentos calcinados. El fuego que una vez ejerció regresó para reclamarlo. Su cuerpo se desvaneció, pero las cicatrices que dejó en la historia no pudieron ser quemadas. Mientras el humo de la cremación aún flotaba sobre el jardín de la Cancillería, la atmósfera dentro del Führerbunker se sumió en un caos absoluto. La muerte de Adolf Hitler marcó no solo el final de su vida, sino la desintegración del último hilo de orden que quedaba dentro del régimen nazi en colapso. El miedo se apoderó de los habitantes del búnker. Algunos buscaron escapar, otros se prepararon para morir. Los que quedaron atrás sabían que su tiempo era limitado. Las fuerzas soviéticas se acercaban rápidamente. En cuestión de horas, tomarían el cuartel general. Cada pasillo del búnker resonaba con pasos apresurados, planes susurrados y sollozos silenciosos. El puesto de mando, antaño meticulosamente controlado, se había convertido en un escenario de desesperación. Joseph Goebbels, ahora canciller por decreto de Hitler, no intentó escapar. En cambio, él y su esposa Magda envenenaron a sus 6 hijos en el búnker antes de suicidarse. Sus cuerpos, al igual que el de Hitler, fueron incinerados en el jardín superior. Otros, sin embargo, se aferraron a la esperanza. Un pequeño grupo liderado por el oficial de las SS, Wilhelm Mohnke, intentó romper las líneas soviéticas en un intento desesperado por liberarse. Algunos lograron llegar a los sectores occidentales para rendirse a las tropas estadounidenses o británicas. Otros fueron capturados por soldados soviéticos, interrogados y, en muchos casos, nunca más se les volvió a ver. El búnker se convirtió en la escena de un crimen. Investigadores soviéticos descendieron a las ruinas, decididos a confirmar la muerte de Hitler. Encontraron restos parciales, registros dentales y testimonios, fragmentos de un mito que se desmoronaba. Los soviéticos mantuvieron en secreto gran parte de lo que descubrieron. La incertidumbre en torno al destino de Hitler alimentó teorías conspirativas que persistirían durante décadas. Pero para quienes estuvieron allí, la realidad era sombría e inmediata. El Tercer Reich estaba muerto, sepultado entre escombros y silencio. El búnker, antaño símbolo del control inquebrantable de Hitler, ahora resonaba con el colapso final de su mundo. Sus muros presenciaron la caída de un imperio, no con desafío, sino con susurros, humo y rendición. La muerte de Adolf Hitler no fue la dramática batalla final de un héroe, sino el final silencioso y humillante de un hombre que había sumido al mundo en el caos. Sus últimos momentos, transcurridos en un sombrío búnker de hormigón bajo las ruinas de su capital, distaron mucho de la grandeza y el triunfo que había imaginado para sí mismo. Fue la ironía suprema, el autoproclamado Mesías del Reich alemán, reducido a una figura temblorosa, terminando su vida en una tumba subterránea, sumido en la paranoia y el fracaso. El simbolismo de su muerte es ineludible. A diferencia de la muerte de un soldado en el campo de batalla, o del martirio que una vez amenazó con aceptar, Hitler murió por su propia mano, oculto al mundo. No hubo multitudes, ni banderas, ni panegíricos. Solo una pistola, una cápsula de cianuro, y la silenciosa quietud que siguió. El hombre que exigió lealtad absoluta, que orquestó asesinatos en masa y construyó un culto en torno a su imagen, murió como un hombre desmoronado y destrozado. Su cuerpo fue quemado no por honor, sino por miedo. Miedo a ser capturado, profanado y exhibido. El fuego final borró su presencia física, pero no pudo borrar el legado de destrucción que dejó atrás. Ciudades en ruinas, millones de muertos, un continente marcado. El búnker se convirtió en su tumba, no solo en sentido literal, sino simbólico. Fue la cámara funeraria de sus delirios, ambiciones y la pesadilla fascista que había desatado. La muerte de Hitler no puso fin al dolor que causó, pero sí marcó el fin de su control sobre el mundo. El silencio que siguió no fue pacífico, sino atormentador. La historia no lo recordaría con reverencia.
Su final no fue de redención ni gloria. Fue un colapso, físico y moral, propio solo de un tirano. Su imagen, una vez diseñada para proyectar fuerza, quedó destrozada. Lo que quedó fue la verdad, no un salvador, sino un destructor, no un visionario, sino un cobarde. Al morir, Hitler se convirtió en lo que siempre había intentado negar: frágil, mortal y, en última instancia, insignificante ante el tiempo y la verdad. La pesadilla no terminó con una explosión, sino con un gemido en la oscuridad. Y para quienes sobrevivieron a su reinado, ese silencio fue el comienzo de la sanación.